Bienvenidos al segundo módulo. En este caso nos vamos a centrar en la lematización y en la información parentética del artículo lexicográfico que acompaña al lema. Los contenidos, por tanto, que vamos a tratar versan sobre la codificación de la forma gráfica de los extranjerismos, tanto si están adaptados como si no están adaptados a las normas ortográficas y fonéticas del español. También veremos la presentación de las frases latinas de uso más común en el español. Examinaremos la información morfológica y etimológica que aparece en el artículo lexicográfico. Y por último, revisaremos nuevamente la separación silábica en los diccionarios, las entradas de los diccionarios dedicados a la enseñanza de español como lengua extranjera. Bien, la entrada o el lema es el elemento principal del artículo, es la cabecera del artículo. Su registro, por tanto, va a diferir, como hemos visto en el módulo primero, de unos diccionarios a otros. Ahora bien, el lema es únicamente una forma canónica, esto es una forma de dar paso a lo que se dice sobre el signo, las designaciones, y por tanto va a ser independiente de las significaciones. La lematización puede presentarse, como vimos ya en el primer módulo, de manera rápida con doble lema, esto es, va a manifestar la variación gráfica de las palabras. Al mismo tiempo vamos a aprender un recurso para saber qué forma es preferida, es decir, que de las dos formas o tres formas gráficas, ¿cuál seleccionamos? Tenemos distintos ejemplos de diccionarios distintos y todos tienen la misma presentación, dos variantes gráficas separados por la conjunción o, como puede ser spot, como puede ser captcha, que conocemos ya del ejemplo del módulo anterior, o jope o jope, se prefiere por tanto la primera, por eso aparece en primer lugar, o vemos de nuevo un envío, el envío de ocupa con la C a la forma con K, y en cursiva, es decir, considera el diccionario que esta no es una forma adaptada a los patrones fonológicos de nuestra lengua, pero consta en primer lugar. Lo normal es que haya envíos, ya conocemos lo que significa y ejemplificamos en el primer módulo la información que nos proporcionaba el DPD bajo Kepchu y por qué se utilizaba esta forma. Recordemos que era la más cercana al original, pero está adaptada al patrón de nuestra lengua y por eso se considera llana, termina en P, por tanto lleva tilde. En otros casos el diccionario opta, como puede ser el clave spot, por remitirnos a una variante sin más, o por el contrario, darnos en el caso de Kepchu, como ya conocíamos, en el paréntesis informativo, distintas formas gráficas. Como vemos, un mismo diccionario puede emplear distintos recursos. Spot, nuevamente, no nos informa de la grafía. Nos ha remitido a él anteriormente el diccionario, con esa E líquida primera, ¿verdad? Esa E que se te pone la S líquida. Tenemos que es un extranjerismo y nos va a dar toda la información sobre las variantes en las distintas notas. La edición del diccionario académico, edición del tricentenario, última edición reciente de 2014, a la que corresponde el artículo bikini, opta por incluir la variante gráfica o una distinta variante gráfica de la palabra que se lematiza en primer lugar en el paréntesis informativo. Así, bikini también se puede escribir con Q, pero se prefiere la que está en primer lugar, con K. Está adaptado al patrón fonológico de nuestra lengua. La K es una letra de nuestro alfabeto. Pero en un diccionario, como hemos visto, pueden convivir diversas opciones. En este caso, la Academia prefiere remitirnos en el artículo lexicográfico punky a la forma punk, al anglicismo, del que se dice que es una voz inglesa. En este caso no aparece con cursiva, se puede escribir así, por tanto, sin resalte tipográfico en los escritos. Ahora bien, las distintas formas gráficas que aparecen recogidas en los distintos lemas del diccionario, lo que van a evidenciar también es la distinta acentuación. Esta acentuación diferente tiene también reflejo en la escritura. ¿Por qué hay dos acentuaciones diferentes? Reflejan generalmente una pronunciación etimológica frente a una pronunciación que no se considera etimológica. Hemos visto ya cómo vídeo, la forma esdrújula, se utilizaba exclusivamente en el español peninsular, español europeo.
Se remite a la forma video, llana, porque es la forma más extendida. Procede del inglés y es la forma más extendida, como digo, en América. Como vemos, tenemos subrayado el latín. Latín, la forma era también esdrújula, se pronunciaba video. La razón era porque la E era breve, estaba en una sílaba abierta y el acento recaía en la antepenúltima sílaba, por tanto, en la I. Ahora bien, una misma forma puede utilizarse en distintos países. En este caso, referí o referí. Es un anglicismo que está adaptado. Se recomienda, por tanto, se puede usar perfectamente, pero es un anglicismo que se utiliza en América. En América no se pronuncia de la misma manera esta voz. Por eso aparecen las dos acentuaciones y, por tanto, evidencian que hay diferente pronunciación. Ahora bien, se recomienda la utilización en el español de la forma árbitro. Por eso nos remite a este artículo lexicográfico. La voz, por tanto, referí, aparecerá definida bajo árbitro, por remisión. Lo normal es que es muy habitual que en los préstamos y los cultismos haya diferencia con respecto a la pronunciación. Y esto se debe nuevamente a la conservación o no de una pronunciación de carácter etimológico. Así pues, podemos escribir perfectamente alvéolo o alveolo. De nuevo, tenemos una O breve en latín que está en sílaba abierta, por tanto el acento recae en la antepenúltima sílaba, por eso acentuamos alvéolo, la E con tilde, pero podemos emplearla sin acento. Ahora bien, no siempre en la lengua han triunfado las pronunciaciones etimológicas, es decir, una pronunciación de carácter antietimológico puede ser la que ha triunfado en el uso. Es lo que sucede, por ejemplo, con la palabra élite. Lo utilizamos como esdrújula, por eso lo acentuamos, ¿verdad? Pero el DRAE nos indica que también podemos utilizar la forma elite. Es una forma llana, por tanto no lleva tilde porque acaba en vocal. Y es una forma que procede del francés, una voz extranjera. También los artículos lexicográficos referidos a los elementos compositivos o elementos morfológicos, como pueden ser los sufijos, pueden manifestar la variación gráfica. En este caso, lo que los diccionarios nos están mostrando es el diferente empleo de un mismo sufijo, es decir, un sufijo se puede representar de distinta manera. Hablamos en lengua de alomorfia, variantes de un mismo morfema, en lo que pasa, por ejemplo, con ería o aria, que aquí funcionan en distintas acepciones, como puedes ver, o itud o tud. Como vemos en la descripción y en los ejemplos, depende de la base léxica a la que se agrega ese sufijo que pueda variar en añadir la i o no. Los diccionarios de español como lengua extranjera presentaban una característica muy particular. Muchos de estos diccionarios, como los que tienes aquí representados, presentan la separación silábica del lema o cabecera en todos los artículos de su diccionario, junto con la indicación de la transcripción fonética. Este aspecto es muy controvertido. Algunos autores, como por ejemplo Moreno Fernández, en un trabajo sobre la utilización y el empleo de estos diccionarios en la clase de español como lengua extranjera, creen que no debe utilizarse por motivos ortográficos la separación silábica en todos los lemas, puesto que no todas las palabras presentan dificultades. Tampoco cree que sea útil transcribir fonéticamente la palabra en todos los artículos del diccionario, porque además presenta inconvenientes o dificultades para los alumnos. No todos los alumnos están familiarizados con la transcripción fonética, ni entienden los símbolos que corresponden al alfabeto fonético internacional. Por tanto, en realidad, en ocasiones, esa información no va a ser útil para algunos destinatarios. Ahora bien, no solamente los diccionarios de enseñanza tienen esta característica. Diccionarios descriptivos presentan la transcripción fonológica o la indicación fonética cuando se pretende corregir alguna acentuación, alguna pronunciación incorrecta o se quiere señalar la pronunciación correcta de un determinado extranjerismo o locución, como puede ser en el caso del diccionario
de español actual de Manuel Seco, en el que nos dice cuál es la pronunciación corriente de esta locución francesa. El diccionario de la Academia, el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española es el diccionario normativo por antonomasia, y así lo reflejan o lo reconocen todos los hablantes del español, puesto que esta institución tiene entre sus misiones guiar en el uso correcto de la norma culta a sus hablantes. Bien, veamos qué sistema adopta el diccionario académico para la adaptación al español de las palabras que proceden de otras lenguas. En este caso vamos a ejemplificar con foie gras. Evidentemente el diccionario va acogiendo en su interior aquellas palabras de origen extranjero que se van extendiendo en el idioma. Ahora bien, se pueden reflejar de manera adaptada o no adaptada a nuestra regla. La versión anterior del diccionario académico 2001 nos indicaba que la voz de origen francés foie gras, escrito a la manera francesa, presentaba resalte tipográfico, puesto que no estaba adaptado a nuestros patrones fonéticos y ortográficos. Ahora, en cambio, la nueva versión, la nueva edición del diccionario académico opta por lematizar la palabra ya adaptado a nuestros patrones fonéticos. Cuando un extranjerismo o cuando una locución extranjera se presenta como tal, debe escribirse también con resalte tipográfico y por tanto con cursiva en nuestros escritos. También así aparece en la versión impresa y electrónica de este diccionario académico. Ahora bien, cuando una palabra extranjera, a una palabra extranjera se le ha añadido un prefijo, se le ha añadido un sufijo, por tanto es una palabra derivada, como estos dos casos, aunque presente dificultades fonéticas de pronunciación o dificultades de tipo ortográfico, se considera que esa palabra ya es patrimonial, es decir, se ha generado dentro de nuestra lengua y por tanto se considera ya a todos los efectos una palabra española. Por tanto, debe lematizarse sin cursiva, en redonda, como todas las palabras, y podemos escribirla como una palabra más de nuestra lengua. ¿Cómo se lematizan las unidades pluriverbales? Decíamos que distinguíamos entre subentrada, el concepto de entrada, frente al concepto de subentrada. El concepto de subentrada estaba reservado habitualmente para las unidades fraseológicas, las locuciones, lo que denominamos unidades pluriverbales, que forman parte de la microestructura. En ellas, la vírgula, si se emplea este símbolo, reemplaza al lema. En cambio, es lo que sucede con el ejemplo de Caín, pero en el caso de abuelo, por ejemplo, abuela, del diccionario de español actual de Manuel Seco, se opta en la subentrada por no reemplazar el lema con el símbolo de la vírgula. Y tenemos estas fórmulas oracionales: cuéntaselo a tu abuela, o no tener o no necesitar abuela. Ahora bien, como vemos, necesitamos saber dónde encontrar esas locuciones, esas expresiones fraseológicas, oraciones proverbiales, etc. Y efectivamente los diccionarios tienen una serie de criterios para poder localizar estas palabras en el interior del artículo lexicográfico. Vamos a ejemplificar con las normas que nos da que sigue el diccionario de la lengua española de la Real Academia, DRAE. Dice este diccionario que las locuciones del tipo fuera de combate, frases del tipo subirse por las paredes y expresiones distintas van colocados en un lugar, es decir, en uno de los vocablos de que consta, y sigue un orden. Como vemos, el sustantivo, si hay un sustantivo, puede estar cualquier palabra usada como, palabra usada como tal, como puede ser, por ejemplo, lo blanco, está sustantivado, ¿verdad?, en no distinguir lo blanco. Pues matar el hombre está bajo hombre, y en cambio, no distinguir lo blanco de lo negro bajo blanco, blanca. Si tenemos un verbo, pero que no funcione como auxiliar, va sobre ese verbo. Aparecerá en el verbo de la entrada, comer vivo bajo comer. Ahora, en haber nacido tarde, debe lematizarse bajo nacer. ¿De acuerdo? Tenemos adjetivos, pronombres y adverbios que van registrados en las respectivas entradas, como puedes observar. Bien, nos vemos en la segunda parte del módulo de este módulo.